Vamos a continuar entonces con el estudio del libro de Ruth. Como podrán haber visto, recién hoy leímos el versículo 6 hasta el 14. Como venimos diciendo, se avanza bastante despacio en cuanto a lo que es la lectura del libro en sí, porque es un libro cortito de 4 capítulos, pero tratamos con la ayuda del Señor de extraer en cada oportunidad que nos detenemos lecciones espirituales que nos puedan llegar a servir para nuestra vida y aún sobre todo para que podamos, como la lección original o el título del libro dice, unirnos con el Redentor. El fin del estudio es ese. Así como Ruth fue unida a su Redentor, que cada uno de nosotros podamos experimentar eso. Creo que los que estamos aquí hemos ya tenido esa experiencia, pero si hay alguno todavía que no lo ha hecho, que puedan estos estudios y estas lecciones acercarnos al Señor. En la última oportunidad, la lección que le tocó hablar al pastor se llamaba Tierras Lejanas, hablando de esta migración que hicieron o peregrinación que hizo Noemí y su marido a una tierra que no era la tierra de Israel. Yo los invito a los que tienen Biblia con mapa, que vayamos atrás de todo, a tener una idea de dónde estaba el pueblo de Moab, ahí donde dice la Palestina del Antiguo Testamento. Fíjense abajo de todo, a la derecha, están Moab y Edom, y después Amón. Estos eran todos descendientes, por ejemplo, Edom son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, y que habitaron en aquellas tierras. Y Moab y Amón eran los descendientes de Lot, que cuenta ahí el Génesis cómo surgieron esos pueblos. O sea que vemos que en líneas generales, eran todos semitas y eran sanguíneamente y aún culturalmente hablaban una misma lengua, pero no así habían sido llamados como Abraham a acercarse a Jehová, el Dios de los ejércitos, y a tener esa religión especial que Dios le había dado solamente al pueblo de Israel. Pero si vamos hacia atrás en el tiempo, eran todos descendientes de Abraham, o más bien de los padres de Abraham. Eran todos arameos, por eso hablaban lenguas arameas también. Fíjense que arriba de todo dice Aram. Eran todos los mismos pueblos que habían venido desde Babilonia y se habían asentado en aquellas regiones. Y después tenían que luchar, cuando fue la época de Josué, contra los filisteos, contra los cananeos y los fenicios para sacarlos de la tierra prometida. Y me fijé en el mapa del celular y hacer ese recorrido desde Moab a Belén o de ida y vuelta son más o menos 150 kilómetros. Llevaba algunos días o semanas quizás porque se hacía a pie, porque tenían que rodear el Mar Muerto y cruzar por arriba. Eso para que tengamos idea cuando habla la palabra de Dios, de cómo ellos iban o venían de un pueblo a otro. Eran peregrinaciones bastante largas, cansadoras, pero que se podían hacer. Según el mapa, si se hace hoy en día, por las rutas que hay hoy, son 1 día y medio de caminata sin parar. Pensemos que en este caso estamos hablando de 3 mujeres. Seguramente tenían que pasar la noche en distintos lugares, descansar o armar carpas, no dice, pero llevaba algún tiempo hacer ese viaje. Y la lección de hoy comienza entonces en el versículo 6 de Ruth 1, hablando de una noticia. La lección de hoy se llama Buenas Nuevas. Dice: entonces se levantó Noemí con sus nueras y volvióse de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo
para darles pan. Recordemos que los primeros versículos, justamente el versículo 1 del capítulo 1, nos dice que se fueron de Belén de Judá a peregrinar a los campos de Moab porque había hambre en la tierra. Esto tampoco es nuevo en la palabra de Dios. Las peregrinaciones a causa del hambre ya eran comunes, están registradas en la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos ver en Génesis capítulo 12. No es algo que lo empezaron a practicar Noemí con su familia. Fíjense en Génesis 12, 10. En el 12:10. Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Veamos ahora, ahí en Génesis también, el capítulo 26. Dejen marcado el capítulo 12, que ahora vamos a volver. Pero vayamos al 26. Que esta vez está hablando de Isaac, el hijo de Abraham, y el versículo 1 dice: y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham, y fuese Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. En el 6 dice: habitó pues Isaac en Gerar. Y después, para terminar con la idea de los ejemplos, vamos al capítulo 42 de Génesis. El versículo 5, ahora nos está hablando de los hijos de Jacob. 11 hijos de Jacob, porque uno ya estaba en Egipto, que era José. Y dice el versículo 5: y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Ahí es como comenzó esta estadía de Israel en Egipto, que duró muchísimos años y que recién hasta la época de Moisés no pudieron volver a la tierra prometida. Pero antes de eso, la constante era que por más que ellos se fuesen a peregrinar, siempre volvían. Siempre la característica de los patriarcas, de los primeros hombres del pueblo de Israel, era volver. Por eso quiero que vayamos de nuevo a Génesis, pero esta vez el capítulo 13. Génesis 13, el versículo 3, después de haber estado en Egipto, dice: y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Entonces, si bien ellos iban, también la característica es que volvían. Aún ahí, cuando Dios le habla en el capítulo 26 a Isaac, fíjense que no lo leímos, pero en el versículo 2 dice: y apareciósele Jehová a Isaac y díjole: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra, y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Vemos la aparición acá literal de Dios con Isaac, dándole la orden de que no vaya a Egipto. Entonces dijo: quédate acá, en esta tierra de Canaán, con los filisteos, porque esa en definitiva era la tierra que Dios
le había prometido a Abraham y a toda su descendencia. Pero vemos que si bien había hambre, y uno puede decir, bueno, era una costumbre que todos se vayan, la gran diferencia con esta gente que narra en el libro de Ruth, con esta familia, es que no se fueron por mandato de Dios. Y después de todo lo que pasó, que vimos la semana pasada, que murió el esposo de Noemí, murieron los hijos, todo el tiempo la actitud de Noemí fue una actitud, ¿cómo la podríamos definir? Ante Dios. ¿Cómo? Resentida. Es lo que ahora podríamos decir una actitud carnal. Nos deja ver en ella la amargura producto de la carne, de no ver la mano de Dios, de no buscar la mano de Dios, consultar a Dios. Muy distinto, aunque también los hijos de Jacob cometieron grandes pecados y por eso tuvieron que también recibir su paga. Las actitudes, ¿no? Distinta a la de Abraham, distinta a la de Isaac, que ellos siempre volvían a la tierra que Dios les había asignado, y que gracias al Nuevo Testamento también podemos ver ahí en Hebreos 11 cómo, aparte de la historia que tenemos en Génesis, podemos ver en Hebreos 11 la actitud espiritual de estos patriarcas. Es preciosa la palabra de Dios porque siempre el Nuevo Testamento, hoy lo vamos a ver mucho, arroja luz sobre el Antiguo Testamento. Las cosas que están narradas en el Antiguo Testamento son figuras de lo que luego el Nuevo Testamento va a explicar. Fíjense, Hebreos 11, 8 y 9. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice hacedor de la cual es Dios. Y en el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Este es el trasfondo espiritual de Abraham, de Isaac y aún de Jacob. Ellos se consideraban peregrinos, extranjeros y advenedizos, aún en la tierra de Palestina. Decían o entendían que no eran dueños ni aún del suelo que pisaban, porque Dios ya les había prometido una ciudad celestial. Vemos que a pesar entonces de que había peregrinaciones, podemos encontrar ahora en la historia de Ruth una actitud distinta ante la misma situación, porque el hambre era la misma. ¿Por qué había hambre? Porque de golpe dejaba de llover y ellos eran un pueblo agrícola. Necesitaban la lluvia para producir alimentos y necesitaban los alimentos para vivir. Si no había lluvia, no había pasto, los animales se morían de hambre y las plantas no crecían. Es muy básico, pero es real. Esta gente, casi todas eran nómades porque iban buscando las mejores tierras, los mejores pastos. Ahí en Génesis, por eso, creo que el domingo pasado lo mencionó el pastor, Lot eligió las mejores tierras, las llanuras, y se fue arrimando hacia las ciudades pecadoras. Entonces vemos que ante una misma situación, acá ya tenemos una lección también, que nos puede acontecer a todos, puede haber más de una actitud, puede haber más de una respuesta frente a lo que está pasando. Por ejemplo, el país se pone en crisis,
económica. Nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Mientras más grande, más crisis vivimos. ¿Cómo encaro esa crisis? ¿Cómo voy a afrontar el problema de que de golpe el dinero no alcanza o que se devalúa o lo que sea? Lo puedo hacer de una manera carnal, lo puedo hacer esperando en el Señor, o puedo rezongar del Señor, como rezongaba en este caso Noemí, de que todo lo malo que le había pasado era por castigo de Dios. Como vemos también en esa época, se corría muy rápido la voz, las noticias. A pesar de que vivían en otra nación, en otro pueblo, enseguida se escuchaba: ahora hay comida en Israel, entonces tenemos la oportunidad de volver a esa tierra. En el versículo 4 de Ruth 1 nos dice que estuvieron aproximadamente 10 años, no estuvieron poco tiempo. Y tampoco nos dice o nos da a entender que tenían la intención de volver. Eso lo muestra el hecho de que los hijos de Noemí tomaron mujeres de la tierra de Moab, que eran mujeres extranjeras. Y la palabra de Dios deja muy claro, hasta que vino Cristo a morir por nosotros y abrir un nuevo pacto, donde ya no importa quién es extranjero o quién es de Israel, en aquel entonces el pueblo de Israel tenía que buscar descendencia en el mismo pueblo de Israel, porque ellos habían sido llamados a ser el pueblo escogido, la nación escogida. Por lo tanto, era un pecado tomar mujeres de la gente de los pueblos de alrededor. De la misma manera que hoy en día, tomar una mujer o un hombre del mundo, a los ojos de Dios, sigue siendo un pecado. Lo veamos como lo veamos, o lo querramos disfrazar, o lo querramos disimular, como sea, para Dios es un pecado. Luego Dios puede obrar con misericordia, como vamos a ver a lo largo de este libro, pero una cosa no va a quitar la otra. Estos hijos de Noemí tomaron mujeres de Moab, mujeres que ya venían con una cultura, venían con una religión, venían con muchos dioses, toda suerte de dioses paganos, que también a la luz de la palabra, si leemos después ahí en Jueces al principio, directamente los llama demonios. Adoraban a los demonios. De eso Dios lo sacó a Abraham ya. Dios lo sacó a Abraham de ahí. Y el gran llamado al pueblo de Israel era que no vuelvan a lo mismo de lo cual Dios ya los había libertado. Otra vez lo mismo que pasa y aplica para los hijos de Dios. Dios nos ha rescatado de la condenación, del mundo y del pecado. Nuestra tendencia carnal siempre es querer volver sobre nuestros pasos y desear esas cosas que antes nos tenían cautivo, como también le pasaba al pueblo de Israel en el desierto. Querían volver a Egipto. Uno, si lo ve desde ahora, dice: ¿cómo puede ser? Pero si lo analiza objetivamente, en Egipto, siendo esclavos, tenían el plato de comida garantizado, tenían casas. Sin embargo, ellos no podían ver más allá de lo que Dios estaba haciendo, esa libertad o liberación que les estaba dando o brindando. Entonces vemos acá, volvemos a Ruth 1, se enteran de que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y en el versículo 7 dice: salió pues del lugar donde había estado, y con ellas sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Acá vemos una actitud de parte de Noemí, que era seguida en ese momento por las nueras, que no podríamos definir como una actitud espiritual. Lo mismo que venimos diciendo, ellos se fueron por una necesidad física, por una necesidad material, y esa misma necesidad material es la que los hizo volver, no era algo espiritual.
no vemos en ella una necesidad de volver a la tierra de donde había salido para encontrarse con Dios, sino más bien una necesidad que podríamos decir utilitaria. ¿Qué quiere decir utilitaria? Que era útil. Yo necesito algo, lo uso, cuando no lo tengo más, no lo uso, o no lo necesito más y no lo uso. En este caso, ya les digo, podemos verlo con los ojos racionales y diríamos tiene razón. Ahora que hay hambre, me voy, ahora que hay comida, vuelvo. Completamente razonable o racionalmente correcto. Pero espiritualmente Dios está viendo todas las cosas. Y como dice también ahí en la palabra, Dios pesa los corazones. Los patriarcas volvían a la tierra, pero cuando volvían hacían un altar. Y oraban y pedían perdón, porque cuando uno hace un altar está haciendo eso, se está reconociendo pecador delante de Dios, está ofreciendo un sacrificio, un corderito, y está pidiendo perdón por sus pecados. Esa era la actitud espiritual de los patriarcas. Esta mujer encaró la vuelta hacia Judá, pero con una actitud en la cual no se veía ningún signo de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ella le echó la culpa de todo lo que le pasaba a Dios, pero en sí misma no veía arrepentimiento, no veía culpa, no veía pecado alguno. Fíjense que esta actitud humana de ir tras la comida, el Señor también la dejó evidenciada ahí en en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 6. Capítulo 6 de Juan. El capítulo 6 comienza hablando de la multiplicación de los panes. No lo vamos a leer ahora, pero nos relata el apóstol Juan que la gente empezó a seguirlo a Jesús, y si Jesús se iba de otro lado de la mar, la gente lo seguía. Fíjense en el 24, como vio pues, versículo 24 de Juan 6, como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Uno puede decir, qué lindo, cómo la gente tenía esa necesidad de escuchar la palabra del Señor. Pero miren lo que responde el Señor Jesús. Respondiéndole Jesús y dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Y fíjense abajo en el versículo 48. Yo soy el pan de vida. Eso era lo que poquísimos pudieron entender en la época del Señor Jesús. De todas esas miles de personas que iban, que le seguían, la primera multiplicación creo que alimentó a 5.000 hombres y la otra como 7.000. Muy pocos de ellos entendían que el Señor Jesús les venía a dar vida eterna y que Él era el pan de vida. Los demás buscaban satisfacer sus deseos, sus necesidades corporales, lo inmediato. ¿Qué pasó con Esaú? ¿Vendió su primogenitura? ¿Por qué? Porque yo me muero de hambre y no me sirve de nada la primogenitura. De nuevo volvemos al cuerpo y a la razón gobernando sobre el espíritu, cuando tendría que ser al revés. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo espiritual para que el espíritu gobierne al cuerpo. Cuando el hombre peca, el cuerpo y la carne empiezan a tomar ocasión sobre el alma y el espíritu. Por eso dice, seréis como dioses.
porque ahí es donde aparece esta voluntad de la carne que es tan fuerte y que se puede traducir en muchas maneras. Una puede ser la material, la económica, pero muchas veces también puede ser el orgullo, puede ser muchas cosas, que es la carne gobernando a el alma. El Señor Jesús era el pan de vida, pero la gente le seguía porque les dio de comer. Y eso también lo vemos en muchos lados, donde se abren templos inmensos y donde lo que se le promete a la gente es prosperidad, dinero, salud, amor o lo que sea, pero en ningún momento se habla de Cristo, del arrepentimiento de los pecados y de la fe en el Señor. Si volvemos entonces ahí al libro de Ruth, podemos ver entonces cómo se ve en estas tres mujeres, pero que en definitiva las dos más jóvenes seguían a la más anciana, esta actitud de querer volver a Palestina, querer volver a la tierra prometida, no por amor a Dios, no por temor de Dios, sino simplemente por una cuestión material. La última vez también se mencionaba al hijo pródigo, que es una parábola, no es un hecho real, pero nos muestra también esa actitud de que él, hasta que no pasó hambre en extremo, no entró en sí. Dios tuvo que apretar, como se dice, las clavijas de la vida de ese joven para que reaccione de su condición espiritual. Y entonces vemos que la mano de Dios siempre está. Aún en estos casos donde hay actitudes carnales, lo que Dios siempre quiere es que las ovejas vuelvan al redil, que vuelvan a su pastor. Creo que también lo mencionaba el pastor el domingo pasado y hacía la diferencia, ¿no?, entre los que son ovejas y los que no. ¿Qué decía de los que son ovejas? ¿Se acuerdan? ¿Que lo mencionó el misionero Armando? Si es oveja, algún día va a volver. Bueno, ¿qué pasa con los que no son ovejas? Eso también nos va a dejar ver hoy en este libro y en este párrafo que hemos leído. Dios siempre va a permitir que la oveja vuelva, aunque sea de manera, como en ella, de manera no espiritual. Porque los propósitos de Dios van más allá. Ahora bien, lo que Dios desea es que cuando alguien vuelve a su redil, lo haga con otra actitud, con una actitud de reverencia, con una actitud de humildad, porque ahí es donde Dios puede derramar bendición y vida eterna. De lo contrario, puede participar de las bendiciones de Dios, pero no experimentar las bendiciones de Dios. Es hermoso cuando los hermanos que se apartaron vuelven a las casas del Señor. Ahora, es triste cuando van pasando el tiempo, van pasando los años y no se ve en ellos ninguna actitud de arrepentimiento, de querer arreglar las cosas con el Señor, de querer arreglar las cosas con la iglesia, de la cual forman parte. Entonces, ¿quién sale perjudicado ahí? El hermano que no quiere arreglar las cosas con el Señor. Bueno, en este caso, estas tres mujeres, según el autor del libro que estamos estudiando, nos dice que son tres tipos de almas o tres tipos de personas representadas. Por un lado en Noemí, por otro lado en Orfa y por otro lado en Ruth. Tipo en la palabra de Dios no significa un hombre. Tipo significa ejemplo o modelo. De hecho, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento aparece muchas veces la palabra tipo, nada más que está traducida justamente como ejemplo, como sombra. En griego es tipos, la palabra. Es igual pero con Y. Y significa modelo o ejemplo o símbolo representativo de algo figurado.
Y como nos han enseñado desde siempre, la palabra del Antiguo Testamento está llena de tipos o ejemplos de lo que después Dios revela en el Nuevo Testamento. Muchísimos. Por ejemplo, Egipto, ¿de qué es figura? Del mundo, ¿no? Eso ya lo sabemos porque nos lo enseñaron desde que somos chiquitos. Egipto es figura o tipo del mundo. Por ejemplo, Sara y Agar, que son las dos mujeres con las que Abraham tuvo hijos, una representa la patria espiritual y la otra la carnal. Adán es figura de Cristo o tipo de Cristo. Y después Pablo va a decir, ¿no?, que el Señor Jesús es el segundo Adán. Y Eva, que salió de la costilla de Adán, es tipo o figura de ¿qué? ¿De qué? No, es figura de la iglesia, Eva, la esposa de Adán. Entonces vemos cómo todas esas cosas que fueron ejemplos, pero también fueron historias reales, no es que son todas alegorías. Nosotros tenemos que entender una cosa, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es literal. Estuvo Adán, estuvo Eva. Después, por ejemplo, el tabernáculo que hicieron en el desierto fue real, existía. Eran carpas que se armaban, que se usaban para ir durante la peregrinación en Egipto, pero que representaban toda la obra de Cristo allí en los cielos, el santuario, todo lo que vimos acerca de estas cosas tenían una figura en Cristo. Y Pablo, miren ahí en Colosenses, vamos al Nuevo Testamento, Pablo dedicó toda su vida como cristiano a explicar el Antiguo Testamento y hacer entender que todas esas cosas que están en el Antiguo Testamento eran ejemplos de lo que había que venir. Colosenses 2:17, el que lo tenga que lo lee, por favor. Lo cual es la sombra de lo por venir, mas el cuerpo es de Cristo. Esta parte, miren cómo lo llama acá Pablo. Todos los símbolos, todo lo que pasó, aún las historias del Antiguo Testamento, él las define como una sombra. ¿La sombra qué es? El reflejo de algo. Sí, es difícil definir sombra, ¿no? Pero la sombra no es lo real. Lo real es lo que está atrás de la sombra. El Antiguo Testamento no es que no fue real, sino que representaba todo lo que iba a venir después. Por eso están equivocados aquellos que dicen hay que volver al Antiguo Testamento, hay que volver a la ley, hay que volver a los sacrificios. Todo eso ya lo cumplió Cristo. Todo lo que figuraba como ejemplo de la iglesia, ya está en la iglesia. Nosotros ahora somos la realidad de lo que esa sombra en la antigüedad representaba. Y entonces, volviendo a Ruth y volviendo a estas tres mujeres, tenemos en este día, vamos a hablar de Noemí y de Orfa, y vamos a dejar el ejemplo de Ruth para la semana que viene. En el caso de Noemí, es un tipo de alma o un ejemplo o una representación o una figura de un alma que se alejó de Dios. Lo vemos clarito hasta ahora en la historia y que particularmente no tiene convicción de pecado. ¿Qué quiere decir? Que se apartó. ¿Se acuerdan que la semana pasada, la última vez que me tocó hablar a mí, hablamos de los que se apartan de Dios y hay una palabra para eso? ¿Se acuerdan cuál era? El que se aparta de Dios o de la fe. El apóstata. Y Ruth era una apóstata. Noemí, perdón. ¿Por qué? Porque estando en el pueblo de Dios y en los caminos del Señor, en el tiempo de los jueces, ella se apartó. Y lo que nos revela el relato de la palabra de Dios es que en ella no se ve ninguna clase de convicción de pecado, no hay esperanza en Dios,
ella se mueve de acuerdo a cómo se mueve la economía, en este caso la economía del mundo, y vemos que hay un pragmatismo. ¿El pragmatismo qué es? Ir a los hechos. Lo que importa son los hechos, lo que importa es la realidad. Todo lo demás puede llegar a ser discurso, pero a mí no me sirve el discurso. Con discurso no voy a comer, no voy a alimentarme. Ese es el pragmatismo, que también es muy peligroso cuando se empieza a meter en las iglesias. ¿Cómo se traduce el pragmatismo hoy en día en una iglesia? A ver. Sí, pero más que eso. ¿En qué se traduce el pragmatismo? Yo quiero que la iglesia esté llena. No quiero que esté vacía, no me sirve una iglesia vacía. ¿Cómo hago para que se llene? Bueno, un día pongo guitarra, otro día pongo batería, otro día esto, lo otro, y se me llenó la iglesia. Organizo campamentos, con pileta, con esto, con lo otro. Se me llenó de jóvenes, después los jóvenes hacen lo que quieren, pero la iglesia está llena. Eso es pragmático. Hay un dicho que dice, el fin justifica los medios. Y Dios no obra así. Dios no va a cambiar los medios para obrar al revés. Fíjense que en todo el tiempo la forma de tratar Dios a las almas y de hacerlas volver a Él, en este caso es con hambre. Lo vimos con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los hijos, ahora con ellas. No es abundancia. En todo caso, Dios lo que busca, apretando o poniendo en apretura, es que el alma vuelva a Dios. En Noemí no se veía esta actitud, no se deja ver esta actitud, por lo menos ahora en este capítulo 1. Veamos ahí en el Salmo 42. Tan conocido porque lo cantamos mucho, el versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré o me presentaré delante de Dios? Y podemos leer todo el Salmo, ¿no? Pero fíjense el versículo 8. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su canción será conmigo y la oración al Dios de mi vida. Ese anhelo, ese deseo de querer estar en comunión con Dios, que ya les digo, muchas veces la situación quizás nos haga que tengamos que dejar la congregación, a veces por motivos válidos. Ahora, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón cuando no voy un domingo, cuando no voy otro domingo, cuando ya empiezo a faltar los martes? ¿Está bramando por las corrientes de las aguas o se está acomodando y justificando? Esas son las cosas que Dios ve. Eso es lo que Dios espera de los corazones. Por eso, a pesar de que haya un contexto que afecte a miles y miles de personas, como en este caso la hambruna, Dios mira y pesa los corazones, cómo es la actitud. Y en definitiva, Dios nos da la solución ahí en 2 Crónicas. Segunda Crónicas 7, página 465 del Antiguo Testamento. Sí, Segunda Crónicas 7, el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, fíjense que empieza con un sí, quiere decir que es una condición. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miren qué preciosa que es esta condición, porque en definitiva lo que Dios busca es eso, la sanidad y el perdón de nuestros pecados. Dios puede hacer que llueva y que haya comida en abundancia, pero puede haber abundancia en un montón de gente que se va a ir al infierno. Entonces, el Señor Jesús decía, trabajad no por la comida que perece, más por la comida que permanece a vida eterna. El 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Esto aplicaba solamente para acá, para 2 Crónicas 7, cuando Dios le habla a Salomón, o aplica para todo el tiempo de la humanidad. Aplica para Ruth, aplica para Noemí, aplica para todos. Ahora están atentos, abiertos mis ojos y atentos mis oídos. Eso es lo que Dios está esperando en el caso de todos nosotros. Después vemos entonces que a pesar de todo lo que estaba pasando, Dios está mirando la actitud de Noemí, pero sabemos que sobre todo está la soberanía de Dios. Quiere decir que detrás de todo está el Señor. Cuando estudiamos en alguna oportunidad, hace muchos años, el libro de Job, con la hermana Gina, la gran enseñanza de todo el libro es que detrás de todo estaba Dios, aunque Job no lo sabía o no lo entendía. Recién al final del libro dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que Dios siempre va a esperar, aún en nuestra vida. Pensemos que siempre detrás de todo está Dios y está buscando que se cumpla esto que está en Crónicas. El segundo tipo, o la representación, la vemos en Orfa, que era una de las nueras de Noemí, que, fíjense en el versículo 8 de Ruth 1, dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Eso es una ironía, ¿no? Porque en realidad ella se estaba quejando de lo que Dios dijo, de lo que Dios hizo. Bueno, que Dios haga misericordia como lo hizo con los que ya mató y como lo hizo conmigo. Esa es la actitud carnal también, que nos lleva a abrir la boca y a decir cosas de las cuales después nos tenemos que arrepentir. En el versículo 12, Noemí les dice, volveos, hijas mías, e idos, que yo ya soy vieja, para ser de varón, etcétera, etcétera. Y después, en el 14, mas ellas, alzando otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, ¿qué hizo? Se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Esa actitud de seguir a la suegra, cuando se vio realmente probada la libertad de poder elegir, ¿qué escogió Orfa? Volverse a donde había salido, volver a sus dioses, volver a su antigua vida, a su pueblo y a sus dioses. Ante esta situación que era triste para las tres, ella nos decidió seguir adelante, sino que por el contrario quiso volver atrás. Y eso el Señor Jesús lo dejó establecido también a este tipo de personas que escuchan la palabra de Dios, ahí en Mateo, capítulo 13, en la parábola del buen sembrador. Mateo 13.
el ejemplo del versículo 5 y el 6, Mateo 13:5. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó y secóse porque no tenía raíz. Y si vamos a la explicación que les da el Señor a sus discípulos, en el versículo 20, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí misma. Antes es temporal, porque venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Vamos a ser sinceros, ¿cuántas veces vimos esto? ¿Cuánta gente se ha sentado en estas sillas y antes de estas sillas en los bancos y antes de los bancos en las sillitas de madera? Hace 70 años que se está predicando el Evangelio acá. ¿Y cuánta gente empezó entusiasmada, pero a la primera de cambio largó todo? Y la explicación que da el Señor es muy dura, pero muy real. Decir que no tiene raíz en sí misma, ¿qué está diciendo? ¿Qué significa espiritualmente eso? Que no tiene la salvación. Parece que tiene la salvación. De hecho, toda la parábola del sembrador nos da a entender que los que no prosperaron es porque nunca germinó la buena simiente, dando a entender en esencia que todos los ejemplos anteriores al buen terreno son aquellos que no se salvaron, aunque parece que sí. Y acá entonces vemos en esta mujer orfa un ejemplo de cuánta gente, viendo o entendiendo lo que significa seguir a Cristo, dejando atrás la pasada manera de vivir, a que dejéis al viejo hombre que estaba viciado, dice Pablo. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Después el Señor Jesús decía: si querés venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. O sea, seguir a Cristo implica un precio. Negarse, o sea, tomar la cruz. El Señor ya compró nuestra vida allí en la cruz del Calvario, pero ahora nosotros, si queremos seguirle, vamos a tener que seguir sus pisadas. Y las pisadas de Cristo conducen hacia la cruz. No hay más caminos que ese. Y esta mujer, al tener esa oportunidad de elegir, eligió volver atrás. Fíjense en Hebreos que Pablo ahora nos llama a nosotros Hebreos capítulo 10. El versículo 22. Hebreos 10:22 dice: lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, la misma fe que tuvo Abraham, Isaac y Jacob, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Lleguémonos con corazón verdadero. Lo mismo que venimos diciendo desde el principio de la lección. Ahí es a donde Dios está mirando. Podemos venir y sentarnos acá durante años, cantar, orar, leer, pero Dios está mirando los corazones. Y ahí es donde Dios ve si el corazón es verdadero o si no. ¿Qué es lo que desea Dios? Que nos lleguemos a Él. Eso es lo que Dios quiere, no nos rechaza. Dios no rechaza al que se acerca a Él. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es una realidad. Ahora, cuando venimos a Dios con una actitud de soberbia, con una actitud de altivez, necesariamente Él nos va a tener que corregir. Y nos mira de lejos.
En el Salmo 78, después léanlo, habla del pueblo de Israel en general y dice que fue una generación contumaz y rebelde que no apercibió su corazón. Fíjense, millones y millones de personas en este caso, el pueblo de Israel entero. ¿Y qué veía Dios? El corazón. Siempre Dios apunta al corazón. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y hablaba hoy temprano con Marco, con Noemí, para ir terminando, y pensaba también, nosotros tenemos el ejemplo de nuestros mayores que eran hijos de Dios, pero que estaban en la denominación, ya sea la familia Di Pardo en Buenos Aires o los hermanos que estaban acá en la casillita de madera, pero en un momento Dios los llamó a escoger si quedarse en la denominación apóstata o avanzar a lo que Dios les proponía. Los hermanos en Buenos Aires en el año 35 dejaron la denominación. Después de muchos años se proclamó el testimonio Filadelfia. Pero hubo algunos que se quedaron en la denominación, otros se fueron al mundo. Lo mismo pasó acá, en San José. Se presentó el testimonio Filadelfia a los hermanos de aquí. Algunos lo aceptaron, otros lo rechazaron y otros se fueron al mundo. Justamente como pasó con estas tres mujeres, en líneas generales. Por eso cada uno tiene que tomar todo el tiempo decisiones para con el Señor. Uno puede decir, no, yo me quedo donde estoy, en la iglesia bautista, en los hermanos libres, en esto, en lo otro, porque ya estoy acomodado, ya tengo asegurada mi carrera cristiana, algunos hasta tienen sueldo. Y el Señor a los hermanos los llamó a salir de eso, porque hay algo mejor. No es que seamos los mejores, pero sí el Señor nos mostró que hay algo mejor y todavía nos sigue mostrando. Entonces vemos como siempre depende de las actitudes y las decisiones. A los hermanos que decidieron seguir el testimonio acá en San José, los echaron del templo. Se tuvieron que empezar a congregar en casas de familia. Alguno habrá dicho, me hubiese quedado en la denominación y no ser un paria, un vagabundo que no tiene un templo. Sin embargo, ellos persistieron en obedecer al Señor y el Señor los bendijo. Y ahora estamos acá por la decisión que tomaron ellos. Entonces vemos cómo ese es uno de los ejemplos bíblicos que se ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El pagar un precio por seguir al Señor y después las recompensas que vienen después de esto. Que el Señor nos bendiga.